Nunca pensé que mudarme al edificio más antiguo de la colonia Roma Norte cambiaría mi vida para siempre. Era febrero de 2019 cuando firmé el contrato de arrendamiento del apartamento 3B, un pequeño pero acogedor espacio en el cuarto piso de un edificio art deco que había visto días mejores. La renta era sorprendentemente accesible para la zona, algo que debería haber sido mi primera señal de alarma. Los primeros días transcurrieron con la normalidad esperada de cualquier mudanza. Desempaqué mis pertenencias, conocí a algunos vecinos del edificio y me adapté a los sonidos característicos de la vida urbana en el Distrito Federal. El edificio albergaba una mezcla interesante de inquilinos, profesionistas jóvenes como yo, algunas familias establecidas y varios adultos mayores que habían vivido ahí durante décadas. Fue durante mi segunda semana cuando noté por primera vez algo peculiar sobre el apartamento 4B, ubicado directamente encima del mío. A diferencia del resto de los departamentos, cuyas ventanas mostraban signos evidentes de ocupación, cortinas, plantas, ocasionales siluetas moviéndose, las ventanas del 4B permanecían constantemente oscuras, cubiertas por persianas metálicas que nunca se abrían. Inicialmente, asumí que el departamento estaba desocupado o que sus habitantes trabajaban horarios muy diferentes a los míos. Sin embargo, comencé a escuchar sonidos provenientes de arriba que desafiaban esta explicación. No eran los ruidos típicos de una vivienda habitada, pasos, voces, televisión o música, sino algo mucho más desconcertante. Cada noche, aproximadamente a las 2:17 de la madrugada, escuchaba un sonido metálico repetitivo, como si alguien arrastrara cadenas o objetos pesados de metal a través del piso. Este sonido duraba exactamente 11 minutos y siempre terminaba abruptamente, seguido por un silencio absoluto que se extendía hasta el amanecer. Al principio intenté ignorar estos ruidos nocturnos, atribuyéndolos a las características acústicas particulares de los edificios antiguos o quizás algún sistema de calefacción o ventilación defectuoso. Pero la precisión temporal de estos eventos comenzó a inquietarme. No había variación, siempre 2:17 de la madrugada, siempre 11 minutos exactos, siempre el mismo patrón de sonidos metálicos. Mi curiosidad se intensificó cuando intenté investigar sobre los ocupantes del 4B. La administradora del edificio, la señora Esperanza, una mujer de unos 60 años que había trabajado ahí durante más de 3 décadas, se mostró extrañamente evasiva cuando le pregunté sobre ese departamento específico. Hay inquilinos ahí, me dijo sin hacer contacto visual, pero son personas muy reservadas. Prefieren su privacidad y nosotros la respetamos. Cuando insistí preguntando sobre los ruidos nocturnos, su expresión se endureció notablemente. Los edificios antiguos hacen ruidos, joven. Es mejor no prestarles demasiada atención a estas cosas. Su reacción solo alimentó mi curiosidad. Decidí observar más cuidadosamente el apartamento 4B durante las horas diurnas. Desde la azotea del edificio, podía ver parcialmente el patio interior donde se ubicaban las ventanas traseras del cuarto piso. Lo que descubrí me perturbó profundamente. Las ventanas del 4B no solo estaban cubiertas por persianas metálicas, sino que estas parecían haber sido soldadas al marco de la ventana. No había manera de abrirlas desde adentro o desde afuera. Además, noté que no había cables de servicios públicos conectados visiblemente a esa unidad, ni líneas telefónicas, ni cables de internet, ni siquiera el medidor de gas parecía estar conectado. Esta observación planteaba preguntas inquietantes. ¿Cómo vivían los ocupantes del 4B sin servicios básicos? ¿Por qué habían sellado todas sus ventanas? ¿Y qué explicaba los sonidos metálicos nocturnos tan precisamente cronometrados? Decidí ampliar mi investigación hablando con otros vecinos del edificio. La señora Carmen, una profesora jubilada que vivía en el apartamento OSA desde hacía 15 años, fue la primera en proporcionarme información útil, aunque perturbadora. Ese apartamento siempre ha sido particular, me confió durante una conversación casual en el lobby. He vivido aquí mucho tiempo y nunca he visto entrar o salir a nadie del 4B durante el día. Pero a veces, muy temprano en la madrugada, he escuchado pasos en las escaleras. Cuando le pregunté sobre los ruidos metálicos, su expresión se volvió cautelosa. Los escucho también. ¿Siempre a la misma hora? Al principio pensé que era alguien haciendo ejercicio o moviendo muebles, pero 11 minutos exactos, todas las noches, durante años, eso no es normal. La información de la señora Carmen confirmó mis sospechas y agregó un detalle escalofriante.
estos sonidos habían estado ocurriendo durante años, no solo desde mi llegada al edificio. Motivado por esta revelación, decidí tomar medidas más directas. Una noche, equipado con mi teléfono para grabar, me posicioné en el pasillo del cuarto piso a las 2:10 de la madrugada, esperando el inicio de los sonidos habituales. El pasillo estaba completamente oscuro y silencioso. La única iluminación provenía de una pequeña luz de emergencia al final del corredor, creando sombras inquietantes que se movían ligeramente con las corrientes de aire del edificio antiguo. A las 2:17 de la madrugada exactas, comenzaron los sonidos. Pero escucharlos desde el pasillo, directamente fuera del apartamento 4B, fue una experiencia completamente diferente y mucho más perturbadora que hacerlo desde mi propia habitación. Los sonidos no eran simplemente metálicos, había un patrón complejo y deliberado en ellos. Podía distinguir claramente el arrastre de objetos pesados, pero también golpes rítmicos, como si alguien estuviera siguiendo una secuencia específica o realizando algún tipo de procedimiento meticuloso. Lo más desconcertante era que estos sonidos parecían moverse a través del apartamento siguiendo una ruta específica. Comenzaban cerca de lo que estimé era la sala de estar, se desplazaban hacia lo que podría ser la cocina, luego hacia el dormitorio, y finalmente regresaban al punto de origen. Este ciclo se repetía exactamente 3 veces durante los 11 minutos. Mientras grababa, noté algo más que hizo que se me erizara la piel. Debajo de la puerta del apartamento 4B, no se filtraba luz alguna. A pesar de que obviamente había actividad intensa dentro del departamento, este permanecía en completa oscuridad. Al finalizar los 11 minutos, el silencio que siguió fue absoluto y abrupto, como si alguien hubiera presionado un interruptor. Pero en ese momento de silencio total, escuché algo que me heló la sangre, el sonido inconfundible de pasos acercándose lentamente hacia la puerta desde el interior del apartamento. No esperé a descubrir qué seguiría. Regresé rápidamente a mi apartamento, con el corazón palpitando violentamente y las manos temblando mientras revisaba la grabación en mi teléfono. La grabación capturó todo lo que había escuchado, confirmando que no había sido producto de mi imaginación. Los sonidos metálicos, los patrones de movimiento, incluso los pasos finales, todo estaba documentado claramente en el archivo de audio. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente obsesión con el misterio del apartamento 4B. Revisé registros públicos, busqué información sobre la historia del edificio y traté de encontrar cualquier detalle que pudiera explicar la situación. Descubrí que el edificio había sido construido en 1952 y que, efectivamente, había un apartamento registrado como 4B en los planos originales. Sin embargo, los registros de ocupación de ese departamento específico mostraban inconsistencias extrañas. Según algunos documentos, había estado desocupado durante años. Según otros, tenía inquilinos regulares que pagaban puntualmente su renta. La investigación en los archivos de la ciudad reveló algo aún más perturbador. No había registros de servicios públicos conectados al apartamento 4B desde 1987. Oficialmente, ese departamento no tenía electricidad, agua, gas o teléfono desde hacía más de 30 años. Esta información planteaba preguntas aún más inquietantes sobre cómo era posible que hubiera actividad nocturna regular en un apartamento sin servicios básicos. Decidí confrontar directamente a la administradora del edificio con esta información. La encontré en su pequeña oficina en la planta baja una tarde de marzo, organizando papeles de arrendamiento. Señora Esperanza, le dije mostrándole los documentos que había obtenido, necesito que me explique qué está pasando realmente con el apartamento 4B. Su reacción fue inmediata y dramática. Su rostro se puso pálido y comenzó a temblar visiblemente mientras miraba los papeles. No debería haber investigado esto, me dijo con voz quebrada. Hay cosas en este edificio que es mejor dejar en paz. Después de varios minutos de persuasión y asegurándole que solo buscaba entender la situación, finalmente accedió a contarme la verdad sobre el apartamento 4B. Hace 38 años, comenzó con voz temblorosa, vivía ahí una familia, los Herrera. El señor Roberto Herrera trabajaba en una fábrica metalúrgica, su esposa Elena era ama de casa, y tenían una hija pequeña, Sofía, de solo 6 años. Hizo una pausa larga, claramente luchando con recuerdos dolorosos antes de continuar. Roberto Herrera tenía problemas serios, con el alcohol, con las deudas, con su temperamento. Una noche de febrero de 1987, después de haber perdido su trabajo en la fábrica, algo se quebró en él completamente,
La señora Esperanza se detuvo, secándose las lágrimas que habían comenzado a formar en sus ojos. Los vecinos escucharon ruidos extraños esa noche, sonidos metálicos, como si alguien estuviera arrastrando herramientas pesadas o maquinaria. Duraron aproximadamente 11 minutos. Cuando finalmente llegó la policía al día siguiente, encontraron que Roberto había usado herramientas de su trabajo anterior para lastimar a su familia antes de quitarse la vida él mismo. El horror de esta revelación me dejó sin palabras. La señora Esperanza continuó su relato con dificultad. Después de esa tragedia, nadie quiso rentar el apartamento. Durante años estuvo vacío. Pero los sonidos nunca pararon. Cada noche, a la misma hora en que ocurrió la tragedia, se escuchan los mismos ruidos metálicos, siguiendo el mismo patrón que los vecinos escucharon esa noche terrible. Hemos tratado de varias maneras de hacer que paren, continuó. Exorcismos, limpias espirituales, incluso sellamos todas las ventanas y desconectamos los servicios pensando que eso podría ayudar. Pero nada ha funcionado. Los sonidos continúan, noche tras noche, recordándonos lo que pasó ahí. Esta explicación, aunque aterradora, finalmente daba sentido a todas las anomalías que había observado, las ventanas selladas, la falta de servicios públicos, los sonidos metálicos precisamente cronometrados, y la evasiva de todos los residentes cuando se mencionaba el apartamento 4B. Pero entonces, le pregunté, ¿quién paga la renta del apartamento? Los registros muestran pagos regulares. Su respuesta me dejó helado. Cada mes, el dinero exacto de la renta aparece deslizado debajo de mi puerta de oficina. Siempre billetes exactos, siempre a tiempo. No hay remitente, no hay explicación. Solo el dinero, mes tras mes, durante décadas. Esa noche, armado con esta nueva y terrorífica información, decidí realizar una última investigación. Me posicioné nuevamente en el pasillo del cuarto piso, pero esta vez presté atención no solo a los sonidos, sino a cualquier otro detalle que pudiera haber pasado por alto. A las 2:17 de la madrugada, los sonidos comenzaron como siempre. Pero ahora, conociendo su origen, cada ruido metálico adquirió un significado siniestro. No eran simplemente objetos siendo arrastrados, eran los ecos de una tragedia repitiéndose eternamente. Durante los 11 minutos, permanecí inmóvil en el pasillo, documentando cada detalle. Fue entonces cuando noté algo que cambió para siempre mi percepción del edificio. Al final de los sonidos, como había escuchado antes, se acercaron pasos hacia la puerta desde el interior. Pero esta vez, los pasos no se detuvieron en la puerta. Continuaron, y escuché claramente el sonido de una cerradura siendo girada desde adentro. La puerta del apartamento 4B se abrió lentamente. No había nadie visible en el umbral, solo oscuridad absoluta emanando del interior del apartamento. Pero pude sentir una presencia, algo observándome desde esa oscuridad impenetrable. El aire en el pasillo se volvió notablemente más frío, y pude escuchar mi propia respiración agitada cuando en el silencio. Durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, permanecimos en esta confrontación silenciosa, yo en el pasillo, paralizado por el terror, y esa presencia invisible en el umbral del apartamento maldito. Finalmente, la puerta se cerró lentamente, con el mismo sonido de cerradura siendo asegurada desde adentro. El pasillo regresó a su silencio normal, pero yo quedé profundamente marcado por esa experiencia. Al día siguiente, presenté mi aviso de desalojo a la señora Esperanza. No le expliqué los detalles de mi encuentro nocturno, su expresión de comprensión y alivio me indicó que no era necesario. Es lo mejor que puede hacer, joven, me dijo mientras procesaba mi paperwork. Algunas cosas en este mundo no están destinadas a ser entendidas por los vivos. Me mudé del edificio una semana después, pero la experiencia del apartamento 4B me cambió permanentemente. Aprendí que hay misterios en este mundo que trascienden nuestra comprensión racional, y que a veces, la curiosidad puede llevarnos a confrontar realidades que preferiríamos nunca haber conocido. Todavía, ocasionalmente, me despierto a las 2:17 am sin razón aparente, y en esos momentos de silencio nocturno, puedo jurar que escucho débilmente el eco de sonidos metálicos arrastrándose a través de la distancia y el tiempo, recordándome que algunas tragedias son tan profundas que continúan repitiéndose mucho después de que sus protagonistas hayan partido de este mundo.
Cuando me mudé al barrio San Telmo en Buenos Aires, esperaba encontrar la tranquilidad típica de un área residencial establecida. El departamento que alquilé en la calle Defensa se ubicaba en un edificio de principios del siglo XX, con sus característicos balcones de hierro forjado y fachada de estilo europeo que tanto define la arquitectura porteña. Mi nuevo hogar se encontraba en el segundo piso, un pequeño pero luminoso apartamento de 2 ambientes perfecto para mi estilo de vida de profesional independiente. El edificio albergaba una mezcla típica de inquilinos, jóvenes profesionales, algunas familias con niños, y varios adultos mayores que habían vivido en el barrio durante décadas. Entre estos residentes de larga data se encontraba la señora Raquel Mendoza, una mujer de aproximadamente 70 años que vivía sola en el apartamento del tercer piso, directamente encima del mío. Desde mi primera semana en el edificio, la señora Raquel se mostró excepcionalmente amable conmigo, siempre saludándome con una sonrisa cálida y preguntando por mi adaptación al barrio. Era una mujer elegante de la vieja escuela porteña, siempre impecablemente vestida incluso para las actividades más mundanas como recoger el correo o conversar con los vecinos en el lobby. Su apartamento, según me contó, había sido su hogar durante más de 40 años, desde que se casó con su difunto esposo en 1982. Durante mis primeras semanas como vecino, establecí una rutina bastante predecible. Trabajaba desde casa la mayor parte de los días, salía ocasionalmente para reuniones con clientes, y por las tardes disfrutaba de caminar por las pintorescas calles empedradas del barrio, explorando sus numerosos cafés, librerías de usado y tiendas de antigüedades. Fue aproximadamente a mi tercer mes de residencia cuando comencé a notar un patrón peculiar en el comportamiento de la señora Raquel, específicamente relacionado con los días miércoles. Cada miércoles, sin excepción, la señora Raquel recibía visitas múltiples a lo largo del día. Esto en sí mismo no sería inusual, excepto por la naturaleza extremadamente sistemática y la frecuencia de estas visitas. Desde mi apartamento, podía escuchar claramente los pasos en las escaleras y las conversaciones en el pasillo del tercer piso. Las visitas comenzaban invariablemente a las 9 de la mañana y continuaban cada hora exacta hasta las 6 de la tarde. Cada visita duraba precisamente 30 minutos, ni más ni menos. Los visitantes llegaban individualmente, nunca en grupos, y cada encuentro seguía el mismo patrón temporal riguroso. Lo que más me intrigaba era la diversidad aparente de estos visitantes. Desde mi ventana, ocasionalmente podía ver a personas llegando al edificio los miércoles. Hombres y mujeres de diferentes edades, algunos vestidos formalmente para el trabajo, otros en ropa más casual, algunos claramente adultos mayores, otros aparentemente jóvenes profesionales. No había patrón demográfico obvio entre los visitantes, pero todos compartían cierta característica que no podía definir precisamente, una manera particular de caminar, una expresión facial similar, una especie de urgencia controlada en sus movimientos. Mi curiosidad sobre estas visitas regulares se intensificó cuando intenté abordar el tema casualmente con la señora Raquel durante uno de nuestros encuentros en el lobby. Veo que tiene una vida social muy activa los miércoles, señora Raquel, le comenté de manera amigable. Debe ser maravilloso recibir tantas visitas. Su reacción fue inmediata y notable. Su expresión amable se transformó momentáneamente en algo que solo puedo describir como cautela, antes de regresar rápidamente a su sonrisa habitual. Oh, sí, respondió vagamente. Los miércoles son días especiales para mí. Días de ayudar a la gente con sus problemas. Cuando le pregunté qué tipo de ayuda proporcionaba, su respuesta fue igualmente evasiva: consejos, querido. La gente viene a buscar consejos sobre sus vidas. Esta explicación, aunque plausible, no satisfizo completamente mi curiosidad. La precisión temporal de las visitas, la diversidad de los visitantes, y la reacción cautelosa de la señora Raquel cuando se mencionaba el tema, todo contribuía a un sentimiento de que había algo más complejo ocurriendo. Decidí observar más sistemáticamente las actividades de los miércoles. Desde mi apartamento, comencé a documentar discretamente los horarios de llegada y partida de los visitantes, así como cualquier detalle que pudiera observar sobre su comportamiento. Lo que descubrí durante las siguientes semanas confirmó la extraordinaria precisión del sistema. Los visitantes llegaban exactamente a las horas programadas, 9, 10, 11, y así sucesivamente hasta las 6 de la tarde. No había desviaciones de más de 1 o 2 minutos en ninguna dirección. Además,
Noté que los visitantes parecían entrar al apartamento de la señora Raquel con cierta expresión o estado emocional, pero salían completamente transformados. Aquellos que llegaban visiblemente ansiosos, tristes o perturbados, emergían 30 minutos después con expresiones de calma, satisfacción o incluso euforia. La transformación era tan consistente y dramática que comencé a especular sobre qué tipo de consejos podía estar proporcionando la señora Raquel que resultaran tan efectivos de manera tan universal. Mi investigación informal tomó un giro más serio cuando, durante mi quinto mes en el edificio, me encontré con uno de los visitantes regulares de los miércoles en el café de la esquina. Era un hombre de unos 40 años, bien vestido, que reconocí por haber visto entrando al edificio varios miércoles. Aparentaba ser un profesional exitoso, pero su expresión ese día era de profunda preocupación y ansiedad. Aprovechando la casualidad del encuentro, entablé una conversación casual con él. Después de algunos minutos de charla superficial, mencioné que vivía en el mismo edificio donde él visitaba ocasionalmente. Su reacción fue inmediata e intensa. ¿Conoce a la señora Raquel?, me preguntó con urgencia evidente. ¿Sabe si ella realmente puede hacer lo que dice que puede hacer? Esta pregunta inesperada me alertó que había algo mucho más significativo ocurriendo que simples sesiones de consejos. Cuando le pregunté qué específicamente creía que la señora Raquel podía hacer, su respuesta me dejó profundamente perturbado. Mi hermano me dijo que ella puede cambiar cosas, dijo bajando la voz. Que puede hacer que las cosas malas que has hecho desaparezcan. Que puede hacer que la gente olvide, que puede arreglar errores del pasado. Continuó explicándome que había cometido un error grave en su trabajo, había malversado fondos de la empresa donde trabajaba, y que estaba desesperado por encontrar una manera de resolver la situación sin enfrentar las consecuencias legales. Mi hermano visitó a la señora Raquel hace 6 meses por un problema similar, me confió. Después de verla, de alguna manera, los registros de su error simplemente desaparecieron. Como si nunca hubiera pasado. Su jefe nunca lo confrontó, la auditoría no encontró nada, todo se resolvió misteriosamente. Esta información transformó completamente mi percepción de las actividades de los miércoles. Si lo que este hombre decía era cierto, la señora Raquel no estaba proporcionando simples consejos, estaba afirmando tener la capacidad de alterar retroactivamente los eventos pasados o las percepciones de otras personas sobre esos eventos. Esa noche, reflexioné intensamente sobre esta nueva información. ¿Las posibilidades eran perturbadoras, o la señora Raquel era una estafadora elaborada que explotaba a personas desesperadas, o realmente poseía algún tipo de capacidad extraordinaria que desafiaba la comprensión convencional? Decidí intensificar mi observación de las actividades de los miércoles. Durante las siguientes semanas, presté atención más cuidadosa no solo a los visitantes, sino también a cualquier detalle que pudiera explicar cómo la señora Raquel supuestamente resolvía los problemas de la gente. Fue durante esta observación intensificada que noté algo que inicialmente había pasado por alto. Después de cada visita de 30 minutos, la señora Raquel salía brevemente de su apartamento y subía al techo del edificio. Permanecía allí por aproximadamente 10 minutos antes de regresar a su apartamento para recibir al siguiente visitante. Esta actividad en el techo ocurría sin excepción después de cada sesión. Mi curiosidad sobre qué podría estar haciendo allí se volvió irresistible. Un miércoles por la tarde, después de observar que la señora Raquel había subido al techo siguiendo su patrón habitual, decidí investigar. Esperé algunos minutos y luego subí silenciosamente las escaleras hasta la puerta de acceso al techo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, permitiéndome observar discretamente sin ser detectado. Lo que vi me perturbó profundamente y cambió para siempre mi comprensión de quién era realmente la señora Raquel. En el centro del techo, había establecido lo que solo puedo describir como un altar improvisado. Era una mesa pequeña cubierta con una tela negra, sobre la cual había dispuesto varios objetos que no pude identificar completamente desde mi posición, pero que incluían velas, lo que parecían ser huesos pequeños, varios frascos con sustancias desconocidas, y fotografías. La señora Raquel estaba realizando algún tipo de ritual complejo, murmurando palabras en un idioma que no reconocí, manipulando los objetos en el altar de manera muy específica y sistemática. Su comportamiento era completamente diferente de la anciana elegante y amable que conocía. Había una intensidad y una autoridad en sus movimientos que era casi intimidante. Durante los 10 minutos que observé, vi cómo tomaba una fotografía,
que supuse pertenecía al visitante que acababa de atender, la colocaba en el centro del altar, y realizaba una serie de acciones rituales alrededor de ella, incluyendo la quema de sustancias que producían humo de colores inusuales. Al final del ritual, guardó cuidadosamente todos los objetos en una caja que mantenía oculta detrás de la estructura del tanque de agua del edificio, cubrió el área con una lona, y regresó a su apartamento como si nada hubiera ocurrido. Esta observación confirmó mis peores sospechas. La señora Raquel estaba involucrada en algún tipo de práctica oculta o esotérica que iba mucho más allá de proporcionar consejos convencionales a personas con problemas. Los días siguientes estuvieron marcados por una profunda inquietud sobre lo que había presenciado. Las implicaciones eran perturbadoras. Si los rituales de la señora Raquel realmente tenían algún efecto, ¿qué tipo de fuerzas estaba manipulando? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de tales actividades? Mi ansiedad se intensificó cuando comencé a notar cambios sutiles pero inquietantes en el edificio y sus residentes. Algunos vecinos que había visto regulares y predecibles en sus rutinas comenzaron a comportarse de manera diferente, como si hubieran olvidado aspectos importantes de sus vidas o hubieran desarrollado nuevas obsesiones. La señora García del primer piso, que siempre había sido meticulosa con el mantenimiento de las plantas en el patio común, de repente parecía haber olvidado completamente su existencia. El señor Fernández, que trabajaba a horarios muy regulares, comenzó a salir y regresar a horas completamente aleatorias, como si su rutina laboral hubiera cambiado drásticamente. Estos cambios podrían haber sido coincidencias, pero su timing, todos ocurriendo después de mi descubrimiento de los rituales de la señora Raquel, me hacía sospechar que había una conexión. Mi inquietud llegó a un punto crítico cuando, un miércoles por la mañana, me encontré con la señora Raquel en el lobby y noté que me observaba de manera diferente. Su sonrisa habitual estaba presente, pero había algo en sus ojos que sugería que sabía que yo había descubierto algo sobre sus actividades. «Buenos días, querido», me dijo con su tono habitual, pero añadió, «¿Ha estado durmiendo bien últimamente?» A veces los edificios antiguos pueden ser inquietantes para personas sensibles. Esta observación aparentemente casual me hizo sospechar que la señora Raquel estaba al tanto de mi vigilancia de sus actividades de los miércoles. Esa tarde, tomé una decisión que cambiaría el curso de toda mi experiencia en el edificio. Decidí confrontar directamente a la señora Raquel sobre lo que había observado. Esperé hasta el final de sus sesiones de los miércoles, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, y toqué la puerta de su apartamento. Cuando abrió, su expresión no mostró sorpresa alguna, como si hubiera estado esperando mi visita. Sabía que vendría eventualmente, me dijo invitándome a entrar. Las personas curiosas siempre lo hacen. Su apartamento era exactamente lo que habría esperado de una mujer elegante de su edad. Muebles clásicos bien mantenidos, fotografías familiares, plantas cuidadas, y una atmósfera general de orden y tradición. No había indicios visibles de las actividades ocultas que yo sabía que realizaba. Señora Raquel, comencé cuidadosamente, he notado sus actividades especiales los miércoles, y tengo preguntas sobre lo que realmente está sucediendo. Su respuesta fue directa y sin disculpas. Ayuda a la gente a resolver problemas que no pueden resolver por métodos convencionales. Problemas del pasado que los atormentan, errores que necesitan ser corregidos. Cuando le pregunté específicamente sobre los rituales en el techo, su expresión se volvió más seria. Lo que hago requiere métodos que la mayoría de las personas no comprenderían ni aceptaría. Pero funciona. La gente viene a mí desesperada, y se van con sus problemas resueltos. No es eso lo importante. Le expliqué mis preocupaciones sobre la naturaleza de sus métodos y las posibles consecuencias de manipular fuerzas que no comprendíamos completamente. Su respuesta me heló la sangre. Querido, he estado haciendo esto durante más de 30 años. He ayudado a cientos de personas a escapar de las consecuencias de sus errores, a olvidar traumas, a cambiar el curso de sus vidas. Pero todo tiene un precio. ¿Qué tipo de precio?, le pregunté. La energía para cambiar el pasado o alterar las percepciones debe venir de algún lugar, explicó con una calma inquietante. Yo proporciono esa energía, pero también la tomo prestada de otras fuentes cuando es necesario. La implicación de sus palabras era aterradora. Si estaba sugiriendo que utilizaba la energía vital de otras personas para alimentar sus rituales, eso explicaría los cambios extraños que había observado en otros residentes del edificio. Los vecinos del edificio, continué presionando, son sus otras fuentes.
Su sonrisa se volvió fría y calculadora. Un edificio es como un organismo vivo, querido. Pequeñas extracciones de energía vital de aquí y allá, distribuidas entre múltiples fuentes, raramente se notan. La gente experimenta un poco más de cansancio, algunos olvidos menores, pequeños cambios en sus rutinas. Nada dramático, nada que altere fundamentalmente sus vidas. Esta confesión confirmó mis peores temores. La señora Raquel estaba esencialmente parasitando la energía vital de los residentes del edificio para alimentar sus rituales ocultos. ¿Y si me niego a ser parte de esto?, le pregunté. ¿Qué sucede? Su respuesta fue deliver con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Oh, querido, ya es parte de esto. Ha estado viviendo aquí durante meses, respirando el aire del edificio, durmiendo bajo su techo. Su energía ya está entretejida con el sistema. Pero, continuó, puedo ofrecerle una alternativa. Tengo un visitante programado para el próximo miércoles a las 3 de la tarde que ha cancelado. Si tiene algún problema del pasado que le gustaría resolver, algún error que quisiera corregir, puedo ayudarlo. Y a cambio, su participación voluntaria haría que mi extracción de su energía fuera mucho más eficiente y menos notoria. La propuesta era a la vez tentadora y aterradora. Efectivamente, había cosas en mi pasado que hubiera querido cambiar, errores profesionales, relaciones fallidas, decisiones de las que me arrepentía. Pero el precio de la ayuda de la señora Raquel era claramente mi integridad y posiblemente mi bienestar físico y mental a largo plazo. Necesito tiempo para pensar, le dije, levantándome para irme. Por supuesto, respondió amablemente. Pero no demasiado tiempo. El próximo miércoles a las 3 de la tarde. Si decide no aprovechar esta oportunidad, tendré que ajustar mi metodología para compensar su resistencia. Esa noche, apenas pude dormir mientras reflexionaba sobre mi situación. Estaba atrapado en un edificio con una mujer que admitía manipular fuerzas ocultas y parasitar la energía vital de los residentes. Mis opciones parecían limitadas. Participar voluntariamente en su sistema o resistir y enfrentar consecuencias desconocidas pero probablemente desagradables. Durante los días siguientes, observé más cuidadosamente a los otros residentes del edificio, buscando signos de los efectos que la señora Raquel había descrito. Efectivamente, noté que muchos parecían más cansados de lo habitual, algunos habían desarrollado problemas menores de memoria, y varios habían cambiado rutinas de manera aparentemente arbitraria. El señor López, que siempre había sido muy sociable, se volvió retraído y apenas respondía a los saludos. La familia del quinto piso, que había sido muy activa y ruidosa, de repente se volvió silenciosa y apática. Era como si la vitalidad general del edificio hubiera disminuido gradualmente. El martes antes del miércoles de mi cita propuesta, tomé una decisión definitiva. No podía participar conscientemente en un sistema que explotaba personas inocentes, sin importar qué problemas personales pudiera resolver para mí. Pero también sabía que simplemente rechazar la oferta de la señora Raquel no sería suficiente. Necesitaba encontrar una manera de protegerme de sus ajustes metodológicos, y posiblemente ayudar a otros residentes que estaban siendo explotados sin su conocimiento. Pasé el martes investigando métodos de protección contra influencias ocultas y manipulación energética. Aunque era escéptico sobre tales temas, la evidencia que había observado me convenció de que debía tomar precauciones serias. El miércoles llegó con una sensación de destino inevitable. A las 2:45 de la tarde, subí las escaleras hacia el apartamento de la señora Raquel, preparado para una confrontación final que determinaría mi futuro en el edificio y posiblemente mi bienestar general. Cuando toqué la puerta exactamente a las 3 de la tarde, la señora Raquel abrió inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada. Sabía que vendría, me dijo con una sonrisa satisfecha. La curiosidad siempre vence al miedo, al final. He venido a rechazar su oferta, le dije firmemente, y a exigir que deje de explotar a los residentes de este edificio. Su expresión cambió instantáneamente de satisfacción a algo mucho más siniestro. Oh, querido, dijo con una risa fría, me temo que esa no es una opción disponible para usted en este punto. Sin previo aviso, sentí una ola de debilidad extrema que me hizo tambalear. Era como si toda mi energía estuviera siendo drenada rápidamente de mi cuerpo. La señora Raquel me observaba con una expresión de concentración intensa, claramente orquestando lo que me estaba sucediendo.
Verá, explicó mientras yo luchaba por mantenerme en pie, la resistencia activa requiere medidas más directas. Ya no puedo permitir que pequeñas extracciones graduales sean suficientes en su caso. La sensación de drenaje energético se intensificó, y comencé a experimentar una extraña desconexión de mis propios recuerdos y percepciones. Era como si partes de mi identidad estuvieran siendo borradas o alteradas en tiempo real. En un momento de claridad desesperada, recordé las precauciones que había tomado el día anterior. Llevaba conmigo varios objetos que mis investigaciones habían sugerido podrían proporcionar protección contra manipulación oculta. Sal marina en los bolsillos, un pequeño espejo dirigido hacia afuera, y una pulsera de hierro que había conseguido en una tienda de artículos esotéricos. No sabía si estos objetos tendrían algún efecto real, pero en mi estado desesperado, me aferré mentalmente a ellos como anclas de protección. Sorprendentemente, la sensación de drenaje energético disminuyó ligeramente. La señora Raquel frunció el ceño, claramente notando que su método habitual estaba siendo interferido de alguna manera. Interesante, murmuró, intensificando su concentración. Ha tomado precauciones. Pero su protección amateur no será suficiente. Reuniendo toda mi fuerza restante, me dirigí hacia la puerta de su apartamento. Cada paso requería un esfuerzo tremendo, como si estuviera moviéndome contra una corriente invisible pero poderosa. La señora Raquel no intentó detenerme físicamente, pero pude sentir su influencia mental intensificándose, tratando de confundir mis pensamientos y debilitar mi resolución de escapar. Logré llegar al pasillo y comenzar mi descenso hacia mi propio apartamento. Con cada paso que me alejaba de la señora Raquel, sentía que mi energía regresaba gradualmente y mi claridad mental se restauraba. Una vez en la seguridad relativa de mi apartamento, cerré todas las cerraduras y me aseguré de que las precauciones protectoras que había instalado, sal en los marcos de puertas y ventanas, espejos estratégicamente ubicados, objetos de hierro en lugares clave, estuvieran en su lugar. Esa noche, apenas dormí, esperando algún tipo de represalia de la señora Raquel. Efectivamente, durante las horas de la madrugada, experimenté pesadillas intensas y una sensación persistente de que mi energía estaba siendo atacada de manera sutil pero constante. Los días siguientes fueron una batalla de voluntades. La señora Raquel intensificó sus ataques energéticos, pero las precauciones que había tomado parecían estar proporcionando protección suficiente para mantener mi cordura e identidad intactas. Sin embargo, noté que los efectos en otros residentes del edificio se intensificaron dramáticamente. Era como si la señora Raquel estuviera compensando su incapacidad para drenarme completamente extrayendo más energía de fuentes más vulnerables. Esta situación se volvió insostenible cuando la señora García del primer piso fue encontrada por su hija en un estado catatónico, aparentemente consciente pero completamente desconectada de la realidad. Los paramédicos no pudieron encontrar una causa médica para su condición. Esa noche, tomé la decisión de confrontar a la señora Raquel por última vez, pero esta vez con un plan diferente. En lugar de intentar razonar con ella o resistir directamente sus ataques, decidí interrumpir físicamente su sistema operativo destruyendo su altar en el techo. A las 2 de la madrugada, cuando estaba seguro de que el edificio estaba dormido, subí silenciosamente al techo. Usando una linterna pequeña para navegar en la oscuridad, localicé el área donde la señora Raquel mantenía su altar oculto. Retiré la lona que cubría sus instrumentos rituales y encontré una colección mucho más extensa de objetos ocultos de lo que había observado previamente. Había docenas de fotografías, presumiblemente de todos sus clientes, a lo largo de los años, organizadas en patrones específicos alrededor del altar central. También había frascos etiquetados con nombres que reconocí como residentes actuales y pasados del edificio, conteniendo sustancias que parecían ser cabello, trozos de tela, y otros objetos personales. Sin dudar más, comencé a destruir sistemáticamente el altar. Esparcí las fotografías, derramé el contenido de los frascos, rompí los objetos rituales, y finalmente encendí un fuego pequeño y controlado para quemar los elementos combustibles. Mientras los objetos ardían, sentí una liberación inmediata de presión que no había realizado que estaba experimentando. Era como si el aire mismo del edificio se volviera más ligero y respirable. Pero también escuché algo que me heló la sangre, un grito de agonía proveniente del apartamento de la señora Raquel 3 pisos abajo. Era un sonido de dolor tan intenso y primitivo que me hizo cuestionar si había hecho algo terrible. Sin embargo,
Cuando el fuego finalizó y todos los objetos rituales fueron destruidos, el grito se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio profundo que se extendió por todo el edificio. Al día siguiente, la señora Raquel no respondió a los golpes en su puerta. La administración del edificio, preocupada por su bienestar, eventualmente abrió su apartamento con una llave maestra. Lo encontraron completamente vacío. No solo no había señales de la señora Raquel, sino que no había evidencia de que alguien hubiera vivido allí recientemente. El apartamento estaba limpio pero deshabitado, sin muebles, sin pertenencias personales, sin indicios de ocupación. Más extraño aún, cuando los administradores revisaron sus registros, no encontraron documentación de que una Raquel Mendoza hubiera sido inquilina del edificio. No había contrato de arrendamiento, no había depósitos de seguridad, no había referencias o documentos de identificación en archivo. Era como si la señora Raquel nunca hubiera existido oficialmente, a pesar de que todos los residentes del edificio recordaban claramente haberla conocido y haber interactuado con ella durante años. En los días siguientes a su desaparición, los residentes del edificio experimentaron una mejora notable en su energía, claridad mental y bienestar general. La señora García se recuperó completamente de su estado catatónico sin explicación médica. Otros vecinos que habían mostrado signos de letargo y confusión regresaron a sus estados normales. Sin embargo, muchos residentes también experimentaron una pérdida parcial de memoria relacionada con sus interacciones con la señora Raquel. Recordaban vagamente haber conocido a una mujer mayor amable, pero los detalles específicos de sus conversaciones y encuentros se volvieron borrosos e inaccesibles. Yo mantuve mis recuerdos completos de la experiencia, posiblemente porque había estado resistiendo activamente la influencia de la señora Raquel durante las últimas semanas. Esta experiencia me cambió profundamente. Aprendí que existen fuerzas en nuestro mundo que operan más allá de nuestra comprensión convencional, y que a veces, individuos con conocimientos ocultos pueden explotar estas fuerzas para beneficio personal a expensas de personas inocentes. También descubrí que la resistencia a tales influencias es posible, pero requiere vigilancia constante, preparación cuidadosa, y la voluntad de actuar decisivamente cuando es necesario proteger tanto a uno mismo como a otros. Continué viviendo en el edificio durante varios meses más, pero nunca pude sentirme completamente cómodo allí después de mi experiencia con la señora Raquel. Los miércoles, en particular, seguían siendo días de ansiedad residual, a pesar de que ya no había actividades misteriosas ocurriendo. Eventualmente, decidí mudarme a un apartamento diferente en otra área de Buenos Aires. Pero antes de irme, tomé la precaución de investigar discretamente la historia del edificio para determinar si había habido incidentes similares en el pasado. Lo que descubrí en los archivos municipales fue perturbador pero no sorprendente. Durante las últimas 4 décadas, había habido una serie de informes intermitentes sobre residentes del edificio que experimentaron problemas inexplicables de salud mental, pérdida de memoria, y cambios dramáticos de personalidad. Estos reportes se agrupaban en periodos específicos, sugiriendo que la señora Raquel, o entidades similares, habían operado en el edificio de manera cíclica durante muchos años. Al final, mi experiencia con los miércoles de la señora Raquel me enseñó que la realidad es mucho más compleja y potencialmente peligrosa de lo que la mayoría de nosotros imagina. Hay individuos en nuestro mundo que poseen conocimientos y capacidades que pueden alterar fundamentalmente las vidas de otros, y a menudo operan en secreto, explotando la confianza y la ignorancia de sus víctimas. Pero también aprendí que no somos completamente indefensos contra tales amenazas. Con vigilancia, preparación adecuada, y la valentía de actuar cuando es necesario, es posible resistir y neutralizar influencias malévolas, protegiendo tanto nuestra propia integridad como la de aquellos que nos rodean. Ahora, años después de haber dejado ese edificio en San Telmo, sigo siendo más cauteloso sobre las personas que entran en mi vida y más atento a patrones de comportamiento que podrían indicar influencias ocultas. Los miércoles ya no me generan ansiedad automática, pero siguen siendo un recordatorio semanal de que el mundo contiene misterios que preferimos no explorar, y de que a veces, la curiosidad puede llevarnos a confrontar realidades que transforman permanentemente nuestra comprensión de lo que es posible en este extraño y complejo universo en el que vivimos.